Gracias por estar acá a pesar del calor. Gracias a María de la Paz, a Romina y a través de ellos a toda la institución, al museo, por la invitación, por la posibilidad de colaborar, de ser parte de esta propuesta maravillosa que generaron a partir del legado de Banzo acá en el museo. No sé si retumba, yo siento... ¿Sí? Bueno, la propuesta vino el año pasado. Las muestras siempre llevan un tiempo de elaboración. Y en ese momento, cuando ellas me cuentan de esta idea de realizar una muestra de Julio Banzo con parte de la colección que poseía el museo, me comentan cuál es la selección de obras que estaban realizando, empezamos a verlas. Bueno, volver a ver esas imágenes que yo había disfrutado tanto a lo largo de muchos años, fueron un estímulo importante para mí, para volver a pensar ciertos aspectos de mi propio recorrido de investigación. Y bueno, a partir de ahí surgió de algún modo la idea de apelar a alguna de estas imágenes para poder pensar qué nos dicen esas imágenes sobre las vivencias tempranas de Banzo en relación con el mundo de la cultura, sobre las prácticas cotidianas y los vínculos que fue generando en su juventud. Esto fue un poco la idea y por eso el título de la charla de hoy. Hablaba de prácticas y de vínculos que me parecen fundamentales en la medida en que fueron las que, entiendo, posibilitaron la emergencia de este maravilloso conjunto de dibujos y de pinturas que hoy forman parte del acervo del museo Castagnino y que posibilitan muestras como la que tenemos la suerte de disfrutar. Pero dentro de esta muestra en particular quisiera hoy enfocarme especialmente en una serie de dibujos que el artista realizó en los primeros años de su trayectoria, específicamente durante la década del 20, son los que están expuestos en este ala, esta primera parte. Y bueno, ya empezando, me gustaría partir de uno de los desnudos, el que está allá arriba, no sé si lo ven, el desnudo recostado, que de algún modo remite a esas clásicas diosas en descansos tan habituales en la tradición del arte occidental, desde la Ariana dormida en la antigüedad, pasando por la Venus de Urbino de Tiziano y llegando a versiones modernas como la Baja Desnuda de Goya o la Olimpia de Manet. Son temas muy recurrentes en la historia del arte, que en la versión de Banzo aparece configurado a partir de líneas rectas y planos de color. Una resolución plástica que resulta sumamente sorprendente si pensamos que fue realizada en el Rosario de 1920. Y cuando digo sorprendente, es una imagen que se distancia no solo de la producción contemporánea que se estaba realizando en ese momento en la ciudad, sino también a nivel nacional. O sea, todos sabemos que dentro de la historia del arte argentino, si hay un momento, un año de ingreso de las estéticas de vanguardia en nuestro país, fue en 1924, ¿no? Con la sonada exposición de Petoruti en Whitcomb y toda la defensa de las nuevas tendencias que llevó adelante el grupo Martín Fierrista al lado de él. Pero bueno, si bien ese fue en efecto el momento de gran despliegue público, podemos decir, del arte nuevo en nuestro país, creo que es importante saber que años antes un joven artista desde una ciudad del interior del país, como es la nuestra, estaba ya experimentando con estéticas de vanguardia. Inclusive si no pensamos en esta obra tan temprana, 1920, nos adelantamos un poquito más en el tiempo y pensamos en las obras que produjo en los años posteriores,
en un momento de intensa renovación cultural a nivel nacional, vamos a ver que las obras de Banzo continúan destacándose por su radicalidad. Este hecho, pensar el carácter disruptivo de la obra de Banzo, inclusive a nivel nacional, nos lleva a subrayar la importancia de seguir generando investigaciones históricas desde una perspectiva regional o local. Investigaciones cuyos resultados permitan relativizar ciertas generalizaciones y dar visibilidad a realidades opacadas muchas veces por el paradigma de las historias nacionales, es decir, tratar de atender a lo particular siempre en relación con coordenadas más amplias de análisis, que fue en gran medida una de las premisas que sostuvo mi investigación desde un comienzo. Entonces, bueno, volviendo al dibujo, ¿no? Volviendo al dibujo, hace un ratito dije que Julio Banzo estaba experimentando. Estaba experimentando, es decir, estaba realizando tanteos a nivel estético, estaba realizando una búsqueda estilística con un resultado todavía incierto. Un procedimiento que es muy característico de los grupos modernos y particularmente de los grupos de vanguardia, de los artistas de vanguardia. Y podemos confirmar esto a partir de ciertos detalles. Si uno se acerca a la obra, si la mira con cuidado, vamos a ver que en un sector, en la parte inferior, se transparenta un sello, y ese sello nos permite intuir que esa hoja no era una hoja blanca de dibujo. En efecto, si tenemos la posibilidad de ver el reverso de la obra, vamos a ver que es una hoja con un membrete de los tribunales. Esto es así porque en ese momento Banzo trabajaba para una escribanía de Rosario, trabajó por un tiempo allí, y entonces esto nos permite entender que es un dibujo que fue hecho con un papel que tenía a mano, un dibujo realizado al modo de tanteo, justamente donde el artista trata de elaborar rápidamente las ideas que lo están atravesando. No es un trabajo pensado como una gran obra para exponer, no tiene estas características, sino que es un dibujo que nos muestra que Banzo estaba ensayando, que estaba jugando con las formas plásticas. Inclusive si nos acercamos a la obra también podemos ver ciertas líneas del dibujo previo que el artista no se preocupa por borrar, porque justamente no está preocupado por el resultado final del trabajo, sino por plasmar las imágenes que tiene en mente, por fijar un proceso de búsqueda, un momento en un proceso de búsqueda. También mencioné recién que Banzo estaba realizando un tipo de imagen que por sus características estéticas resultaba sorprendente no solo en relación con el panorama artístico de la ciudad, sino también a nivel nacional. Y en efecto, nos encontramos en este dibujo con una composición dominada por oblicuas, con un cuerpo trabajado con un alto nivel de abstracción, donde la geometría tiene un lugar predominante. Una imagen, como dije antes, absolutamente disruptiva para la época. Una imagen que por sus características estéticas la podemos pensar en relación con otra obra que tiene el museo. No sé si la conocen, quizás sí, porque fue, hace ya una década, recién estábamos hablando con las chicas, en 2013, tuve la posibilidad de curar una muestra sobre este artista en Fundación OSDE de Rosario, y en ese momento la imagen de la muestra de tapa fue justamente el autorretrato de Julio Banzo de 1919. Un autorretrato donde otra vez podíamos ver
un cuerpo, en ese caso el rostro, construido a partir de planos facetados, con un cromatismo de alta luminosidad, todos elementos que remitían a la obra de Lyonel Feininger, el creador del prismaísmo, un pintor alemán ligado primero al expresionismo, luego al cubismo y particularmente a las obras de los Delaunay. Entonces, bueno, estos vínculos estilísticos que nos permiten leer los dibujos de Banzo nos permiten notar, bueno, primero los tempranos intereses del artista por el arte de vanguardia, unos intereses muy tempranos para la época que enseguida nos llevan a preguntarnos cómo pudo hacer este tipo de imágenes en el Rosario de comienzo de siglo. Y bueno, un poco la propuesta es tratar de responder esto reconstruyendo algunas de sus prácticas cotidianas y algunos de los vínculos que fue forjando justamente en los diferentes espacios por los que transito. Bueno, ¿y qué espacios transito? Yo les dije, bueno, trabajo en algún momento en una... ¡Qué calor que hace! Trabajo en un momento en una escribanía. Pero bueno, no fue lo único que hizo, obviamente, ¿no? Banzo dibujó siempre, fue un gran productor de imágenes a lo largo de toda su trayectoria. Y hablo de imágenes no adrede, sino muy a propósito, porque justamente fue la perspectiva metodológica desde la que trabajé y trabajo actualmente. Al momento de construir un corpus de análisis, de seleccionar las obras que uno va a tener en cuenta para construir una investigación, he tratado siempre no solo de tomar aquellos trabajos que fueron realizados con los soportes o las técnicas tradicionales de las bellas artes, sino todo lo que desde hace varias décadas engloba el término cultura visual. Es decir, imágenes con distintas materialidades, pensadas para circular por canales y ámbitos diversos que pueden apelar a públicos muy variados. Esto es lo que nos permite pensar justamente la obra de Banzo. ¿Por qué? Porque Banzo no fue un artista que se dedicó en forma exclusiva a la producción estética, ni mucho menos. El tipo de imágenes del que hablamos hasta ahora, el desnudo, el autorretrato, no fue ni lo único ni lo primero que realizó Banzo en su juventud. ¡Ay, mis gracias, divina! Desde sus inicios, Banzo trabajó simultáneamente como publicista, como ilustrador, como caricaturista, como humorista, todas facetas ligadas a la gráfica y favorecidas por la expansión que tuvo la industria editorial en la Argentina de comienzos de siglo. Al mismo tiempo, como vimos, ya cuando planteábamos cuáles eran sus intereses a nivel estilístico, podemos adivinar que Banzo fue también una figura sumamente inquieta y permeable a nivel intelectual, que muy temprano tomó conocimiento sobre todos los movimientos que estaban conmocionando el mundo del arte occidental, y que empezó a pintar y a dibujar en sintonía con esas últimas tendencias estéticas. Me interesa pensar que todas estas actividades, publicista, dibujante, ilustrador, caricaturista, artista, eran actividades que Banzo realizaba simultáneamente, que formaban parte de su vida cotidiana, de un Banzo que aún no había alcanzado la mayoría de edad. Ustedes piensen que él nació en 1901 y que empieza a trabajar muy tempranamente. Los primeros dibujos que encontré de él son de 1916, o sea, ya a los 15 años está empezando a trabajar
y en un comienzo que va a sostener a lo largo de toda su trayectoria. Y está realizando un tipo de imágenes que, como yo les decía, remiten a dos esferas estudiadas en forma autónoma a lo largo de la historia del arte tradicionalmente. Las bellas artes y las artes aplicadas, dos ámbitos que la historia académica pensó, y particularmente la historia canónica del arte moderno, pensó en modo deslindado y muchas veces inclusive excluyente. Si un artista se dedicaba a las artes aplicadas, difícilmente iba a producir una obra de calidad. Esto es algo que aparece recurrentemente en las primeras historias del arte. Sin embargo, si estudiamos en detalle las historias de vidas de muchos de los protagonistas de nuestra historia del arte argentino y tratamos de ampliar los corpus de imágenes, no nos atenemos a estos de las bellas artes, vamos a encontrarnos con que sus producciones resultan esferas mucho más cercanas y los límites entre ellas mucho más lábiles de lo que aparecen en un principio. En particular en espacios no metropolitanos como el nuestro, donde las instancias de circulación de obras, los espacios de exhibición y el mercado resultan siempre mucho más restringidos que en las grandes capitales. O sea, esto es así al día de hoy, pensémoslo a comienzos de siglo, cuando estaba Banzo empezando a trabajar. Obviamente la dedicación en forma exclusiva a la producción artística, a la producción estética no era viable, no era una posibilidad. Entonces nos vamos a encontrar con que todas las figuras de su generación están realizando diversas actividades simultáneamente. Y eso es lo que nos lleva a proponer, bueno, en el momento de acercarnos a una de estas figuras es importante preguntarnos no solo dónde expone, con qué líneas estéticas se vincula su obra, que son cosas que uno se pregunta al principio, sino también cuál es su ocupación rentada, qué ambientes transita, con quiénes se relaciona, con qué imágenes se está nutriendo. Y estos aspectos de la vida cotidiana de los artistas, que muchas veces, como yo les decía hace un rato, se pensaban como situaciones que alejaban al productor de su obra, que lo distraían o que incluso muchas veces podían impedir la concepción de una obra potente, en realidad constituyeron en ciertos casos, como el caso de Banzo, la savia de grandes proyectos creadores. O sea, esta fue una de las conclusiones de mi tesis doctoral, que tenía como objeto abordar los procesos de introducción, de difusión, de consolidación del arte moderno en la región. Y bueno, con estas cuestiones en mente hay dos figuras que aparecían como figuras insoslayables, que son por supuesto Julio Banzo y su compañero de taller Lucio Fontana. Ellos dos, dije compañeros de taller, en efecto, a mediados de la década del 20, que empezaron a compartir un espacio de trabajo, un espacio donde establecieron una relación sinérgica, una relación que potenció mutuamente sus respectivas obras. A partir de entonces, inclusive si nosotros tomamos las historias clásicas, vamos a ver que tanto Banzo como Fontana empiezan a ser mencionados como artistas de vanguardia. Lulita, el quien tomen, tiene esta referencia, como artistas de avanzada. Pero al mismo tiempo, los dos continuaron produciendo una cantidad de ilustraciones, de caricaturas, de obras conmemorativas, de medallas, es decir, imágenes y objetos que las historias del arte muchas veces desestimaron. Bueno, este hecho está ligado a una cuestión nodal dentro del arte moderno, que es esto que decíamos antes, la voluntad de deslindar las bellas artes de las artes aplicadas, la búsqueda de pureza, de sublimidad por un lado, junto con el desprecio por todo lo que tuviera un carácter masivo, utilitario, la separación
radical entre cultura y vida cotidiana, fueron parte del pensamiento moderno, y en ese sentido muchas veces fueron ideas incluso internalizadas por los propios artistas. Ellos mismos pensaron que si mostraban ciertas cosas iba a ir en detrimento de una jerarquización de su propia figura en el espacio público. Sin embargo, más allá de esta separación que los mismos protagonistas quisieron establecer entre prácticas con distintas jerarquías a nivel social dentro del mundo de la imagen, me interesa tratar de pensar los cruces formales, estilísticos, temáticos que se produjeron entre ellas, entre estas distintas imágenes, entre estas distintas prácticas, así como los vínculos afectivos, sociales, profesionales que posibilitaron cada una de estas instancias. Y en este sentido, me parece importante partir de lo que partieron las chicas, del periodo de formación de Vance. ¿Cómo se inicia en la jornada de inauguración de la muestra? María decía, Julio Banzo fue un artista autodidacta, y en efecto, él mismo habló de sí mismo como una figura autodidacta, y al menos hasta donde sabemos, nunca realizó cursos regulares en ninguna institución. O sea, su formación como dibujante y pintor se construyó en la práctica, en el hacer cotidiano, en los espacios laborales, en los ámbitos culturales que habitó. Y estas son cuestiones que también podemos intuir a partir de los recuerdos del mismo artista. En el momento de su 80 aniversario le hacen una serie de entrevistas, y en una de ellas él dice: yo empecé a hacer dibujos para una zapatería, para unas librerías, mientras trabajaba también en una escribanía rosarina, lo que decíamos recién. Y años antes, en 1945, en una carta que le escribía a Gudiño Kramer, él decía un párrafo que para mí fue muy significativo: trabajaba en diarios y revistas como ilustrador y hacía al mismo tiempo mis pequeñas experiencias plásticas intrascendentes. Entre ese juego de perderse y buscarse, me encontré con mucha buena gente: pintores, gentes de teatro, escritores, poetas, escultores. Es decir, que Banzo no tuvo un recorrido institucional de formación, pero sí figuras señeras en su trayectoria. Y eso es lo que me parece importante destacar: quiénes son esas figuras que lo marcaron, que lo ayudaron a ser quien terminó siendo en el arte de Rosario. Banzo empieza a dibujar desde muy jovencito. Yo les decía, hay trabajos ya a los 16 años que he localizado, pero su trayectoria pública, su presentación pública inicial fue en 1919, muy cerca de ese dibujo del que empezamos hablando, con una exposición de caricaturas que realizó en las salas WIT, la sucursal rosarina de esa importante galería. En esa exposición de caricaturas aparecían representados distintas personas de la burguesía local, políticos, profesionales, comerciantes, todas personas de la ciudad que dibujaban lápiz, coloreaban con acuarelas, y que probablemente fueron los primeros compradores de obras de Julio Banzo. Esa muestra también incluyó una colección de autógrafos de Roca, que era propiedad de Alfredo Merelo. Alfredo Merelo era un periodista muy cercano a Julio Banzo, que era uno de los retratados, él junto con sus hermanos, y que coleccionaba autógrafos. Eso puede sonar raro, pero hay una colección muy interesante que perteneció a Michelevich y que fue donada hace poco al Museo de la Ciudad de Rosario. Una colección de autógrafos que él hacía firmar en tarjetas postales,
él mismo tenía impreso con su nombre, y que a veces incluían una fotografía de la persona que firmaba o una caricatura. Bueno, muchas de estas caricaturas fueron dibujadas por Banzo y realizadas entre 1916 y 1918, por lo menos las que están en la colección del museo. Cuando Banzo hace esa primera presentación pública, la prensa se refiere a él como ilustrador. Es un joven artista al que el público conoce bien por los trabajos aparecidos en distintas publicaciones. Bueno, Chiappini, uno de las primeras personas que se dedican a estudiar la vida de Banzo, sitúa ese inicio en la ilustración en 1917. Nosotros no localizamos, yo no localicé publicaciones tan tempranas, pero sí la más temprana que pude encontrar es un periódico satírico que se llamaba Con Permiso. En ese periódico satírico, Banzo hizo algunas portadas, hizo algunas ilustraciones humorísticas en el interior, y me interesa señalar una cuestión que para mí es importante, que esa publicación estaba dirigida, la parte artística estaba a cargo de Eugenio Fornells. Eugenio Fornells fue un dibujante, pintor, formado en su Cataluña natal, que trajo a nuestra ciudad no solo el naturalismo, el impresionismo, el postimpresionismo, sino también el modernismo catalán. Era un gran ilustrador. Fue una figura central en los inicios del campo artístico en Rosario. Fue profesor de dibujo en distintas instituciones, entre ellas el Ateneo Popular, donde le dio clases a Antonio Berni, por ejemplo. Pintor, vitralista, dibujante, autor de teatro, escribía obras de teatro también, y sobre todo un activo gestor cultural. En principio, sobre todo en espacios ligados a la colectividad catalana, pero también en otros ámbitos asociativos tan habituales en el Rosario de comienzos de siglo, como el Círculo de la Prensa de Rosario o el Círculo Artístico de Rosario. El Círculo Artístico fue una de las primeras agrupaciones de artistas de la ciudad donde Julio Banzo participó en el cargo de revisor de cuentas, seguramente por esta cercanía con Fornells, una agrupación donde estuvieron muchos de los primeros maestros de nuestra ciudad, y que organizó una serie de actividades, conciertos, exposiciones de los socios, un salón en 1920, otro en el 21, cursos libres de modelo vivo. ¿Habrá tomado clases Julio Banzo ahí? No sabemos. Por eso digo, hay cosas de la formación que no lo sabemos. Paralelamente a todas estas actividades como ilustrador, caricaturista, humorista, realizaba ese tipo de dibujos que vimos antes, dibujos con un altísimo grado de abstracción y geometría, inclusive un año más tarde estos que están expuestos un poco más acá, dibujos eróticos donde podemos ver esa alianza entre maquinismo, dinamismo y provocación sexual tan característica de los manifiestos futuristas, esos manifiestos que circulaban además ampliamente en los diarios de amplia tiraje, algo que a mí me resultó sorprendente. Ahora, más allá de que podía conocer estas ideas, también tenía que ver las imágenes, no había otra forma de explicar esta circulación. Y entonces nos podemos preguntar cuáles fueron los canales de actualización estética que le permitieron a Banzo en 1920, en 1921, realizar estas torsiones tan significativas dentro del arte argentino. Bueno, los recuerdos de Ubrar, recopilados muy tempranamente por Guillermo Fantoni, nos permiten saber que recibía revistas especializadas, entre ellas The Sturm, una revista editada en Alemania por Herbert Walden, donde se reproducían obras de muchos artistas de la vanguardia europea. Pero bueno, no sabemos desde cuándo, qué otras revistas recibía. Sabemos que recibía revistas especializadas. Ahora, lo que me interesa plantear hoy es que en estos primeros años, cuando él era muy jovencito, cuando empezaba a trabajar,
podemos suponer que estas oficinas de redacción donde él trabajaba como ilustrador, que eran su ámbito habitual, fueron un espacio donde seguramente pudo encontrarse muchas de este tipo de materiales. Revistas, periódicos ilustrados provenientes de Buenos Aires o del exterior. Era muy habitual el intercambio de publicaciones periódicas, era muy habitual que las revistas y los diarios hicieran extensas reseñas de libros y revistas recibidos. Entonces, esto es lo que nos permite suponer que él tenía acceso, a partir de ese ámbito de trabajo, a ese tipo de publicaciones. A su vez, en estas salas donde se desempeñaba como ilustrador, se forjaron sólidas amistades con escritores, con periodistas, que fueron centrales en su desarrollo cultural. Figuras de la talla de Jorge Luis Borges, con quien mantenía una intensa correspondencia, Juan Socchi de Rosario, Fausto Hernández, Abel Rodríguez, por nombrar solo algunos. Él mismo hizo de la escritura una de sus actividades cotidianas, sobre todo como periodista y en especial dentro de la crítica de arte. Bueno, dentro de todas estas relaciones no podemos dejar de destacar el importante rol que cumplió Rosa Bernke, tanto a nivel personal como profesional, su compañera de vida, que está ampliamente aludida en esta exposición, a la que no voy a hacer referencia hoy por cuestiones de tiempo, pero también porque Beatriz Viñoli va a dedicar una charla específicamente a ella. Decía de las oficinas de redacción, donde él participó, donde se preparaban tanto revistas ilustradas como literarias, participó en ambos tipos de publicaciones. No fueron entonces solo un espacio donde podía ganar un sueldo, sino también donde podía encontrar una importante cantidad de imágenes, mantener un contacto estrecho con pares, con ilustradores y artistas, igual que él. Pensemos que en esta época había muchas de estas figuras, como yo decía hace un rato, se dedicaban paralelamente a ambas actividades. Entonces pudo así acercarse a figuras, algunas de una trayectoria mucho más extensa que él, como el mencionado Eugenio Fornells, o artistas como Alfredo Guido, Jacobo Abramov, que se dedicaban paralelamente a la ilustración y al arte, a las bellas artes. Pudo acercarse también, a partir de esta actividad ligada al periodismo, a políticos, a comerciantes, a agentes de teatro que caricaturizaban, tal como pueden ver en estos retratos sintéticos que están a mi espalda. Son retratos que muchas veces después se publicaban en diarios y revistas, como hoy puede ser una foto. Inclusive algunos de ellos los he visto varias veces publicados, no es que se usaban una vez. Pero en todo caso lo que me interesa es pensar hasta qué punto esta vida ligada a la industria gráfica le permitió también establecer vínculos que para él, para su desarrollo cultural, fueron sumamente importantes. Fue un lugar de sociabilidad entonces, donde pudo conjugar el rédito económico, el acceso a una amplia variedad de imágenes, la práctica diaria del dibujo y estos vínculos fundamentales entonces también para su desarrollo intelectual. A ver cómo voy de tiempo. Estamos un ratito más. Hasta ahora me centré particularmente en la presentación pública, de la presencia pública de Banzo en tanto dibujante. Pero ya advertí de un principio que paralelamente él hacía otras cosas que no mostraba públicamente. Dibujaba y pintaba en pequeño formato, como podemos ver en esa pared, una serie de imágenes que conocían solo unos pocos allegados.
obras en distintos estilos a través de las cuales iba buscando el propio, y entre los cuales se destacan estos dibujos con un alto nivel de abstracción que realizó en lápiz, en tinta, en acuarela. Es un artista cuyo ingreso al circuito orgánico de las bellas artes fue muy meditado, no lo hizo desde un principio, y seguramente alentado por figuras muy cercanas, por presencias constantes en su taller, como fueron Lucio Fontana y Juan Socchi. Esta primera presentación pública de Banzo como pintor, también entiendo pudo tener que ver con el movimiento autogestivo que llegaron adelante un colectivo de artistas en nuestra ciudad en 1925 y que fue el Grupo Nexus. El Grupo Nexus, quizás el resultado más resonante de estas primeras reuniones, fue la concreción en 1926 del primer salón de artistas rosarinos. Los artistas se quejaban de que en el salón los rosarinos muchas veces estaban afuera. Entonces generan este salón y es la primera vez que Banzo expone públicamente dos retratos, dos grandes pinturas. Uno del escritor Juan Socchi y otro del escultor Lucio Fontana. Estos retratos podemos pensarlo en el marco de ciertas estrategias de visibilidad pública, de posicionamiento profesional que estaban ensayando los compañeros de taller. Porque no solo se pintaba al que estaba cerca, al que estaba disponible como modelo, sino al aliado en las batallas por el cambio cultural. O sea, son imágenes que permiten, de un modo similar a los retratos de taller, son imágenes que permiten trazar vínculos, ver con quién estaba, con quién tenía algún tipo de afinidad. Y en efecto no son los únicos retratos que realizó Banzo. En estos años, entre 1926 y 1929, realizó una cantidad de retratos en carbonilla que nos muestran cuáles eran sus vínculos más cercanos en el mundo de la cultura. Y decía de posicionamiento público porque al año siguiente Fontana replica el gesto al revés. Realiza un retrato del pintor Julio Banzo, un retrato que también forma parte de la colección del Museo Castanino, donde justamente hay un detalle, al título agregan la profesión, el pintor, el escultor, ya no se están presentando como dibujantes, es pintor, es escultor, están reforzando ese reconocimiento que esperan tener del campo cultural. Y eso es lo que nos permite pensar cómo ya a mediados de los 20 Banzo empieza a construir una imagen pública de pintor moderno, deslindada de la otra faceta de ilustrador, de humorista gráfico, de publicitario, que continúa realizando en forma muy extensa, pero se presenta de otra manera. Insisto, esto no implica que nosotros debamos seguir analizando su trayectoria en forma deslindada, ¿no? Hay paradigmas que tienen que ver con la época y inclusive imágenes construidas por los propios artistas que debemos cuestionar con el tiempo. Ese retrato que yo mencioné de Socchi, que es de paradero desconocido actualmente, igual que el retrato de Lucio Fontana, lo conocemos por una reproducción en el catálogo, tiene unas características visuales que permiten vincularlo con las nuevas formas de figuración. Un tipo de imagen, un tipo de estética que Banzo trabajaba paralelamente a otras muchos más dominadas por la abstracción formal, por el tratamiento plano del color, de raigambre vanguardista, algo que podemos ver tanto en esta misma sala, en la pintura del desnudo ahí junto a la ventana,
como en imágenes que están justamente ahora montadas en las salas contiguas, en la muestra La ciudad ante el espejo, curada por Adriana Armando y Guillermo Fantoni. Ahora lo que me resulta significativo para señalar es que Banzo ya venía trabajando en ambas claves estéticas dentro del campo de la ilustración. O sea, son estéticas que él primero prueba en el campo de la gráfica, un campo muchas veces por las tradiciones más acotadas, más permisivo para este tipo de disrupciones estéticas. Es decir, que hay imágenes que por sus formas, por sus temas, no podían ingresar en el circuito de las bellas artes, imágenes que evidenciaban un conocimiento muy profundo de las estéticas de vanguardia y de sus proyecciones en el arte de posguerra, y que encontraron un espacio de circulación en las revistas, en las publicaciones, y no en cualquier revista, particularmente en las revistas ligadas a la renovación literaria. No solo en las revistas, en los libros, en los periódicos. Por ejemplo, en 1926, Banzo ilustra Hacia afuera de Fausto Hernández y realiza una imagen, un tipo de imagen muy sintética, inclusive abstracta en ciertas ocasiones. Un tipo de imagen que despliega paralelamente en su obra autónoma, como podemos ver en ese camarín que está representado ahí, ¿no? Un tipo de imagen que, insisto, no tenía cabida en los ámbitos oficiales. Entonces, este tipo de obra, las modelos que vemos ahí, un dibujo acuarelado de 1927, son obras que solo pudieron circular en espacios alternativos, no en los salones oficiales, en salones organizados por los mismos artistas, en alguna galería privada o en esto que yo les decía, revistas literarias, culturales, artísticas, que tenían esta voluntad compartida de renovación estética. En efecto, este dibujo fue reproducido en la Gaceta del Sur. La Gaceta del Sur fue una revista artística, cultural, literaria, que se publicó en nuestra ciudad en 1928 y significativamente fue reproducida justo al lado de una obra de Lucio Fontana, también un desnudo, una obra que La mujer y el balde se titulaba, que Fontana había presentado en el segundo Salón Nexus. Ya en el segundo Salón Nexus Banzo no presenta obra. Voy a avanzar un poquito. Este dibujo acuarelado que tenemos acá ingresó al Museo Castanino con el título de Las modelos. Hoy le comentaba a las chicas que recordaba yo que en el momento de exponerlo en OSDE, ese dibujo tenía un marco finito negro y una chapita que decía Las modelos. No sabemos si ese marco era del momento en que se hizo, posterior, pero por eso es que tiene ese título hoy en la colección. Sin embargo, yo estoy convencida de que esa imagen no se llamaba originalmente Las modelos, sino Camarín. Un dibujo que fue exhibido en la Galería Whitcomb a finales de 1927. En el marco de un salón, una pequeña muestra que se llamó Salón Ben-Hur, una muestra organizada por un particular a beneficio de una asociación deportiva y que la crítica describió con estas palabras. Decía, se trata, la obra de Banzo, de un camarín al lápiz, tinta, geométrico y constructivista, como probando el criterio de modernidad que desea establecer Franz Roh en su realismo mágico. Aquí está lo diario. El autor de esta nota estaba haciendo referencia a un libro de este autor alemán llamado Realismo mágico, posexpresionismo, problemas de la pintura europea más reciente,
Fue un libro escrito en Alemania en 1925 y traducido en Madrid por Revista de Occidente en 1927, el mismo año de realización de esta obra. Este comentario que apareció en el diario La Capital seguramente fue redactado por un periodista que antes habló con los artistas que participaron en esa muestra. Y es un comentario que evidencia el nivel de actualización estética y teórica con el que trabajaba Banzo, quien estaba al tanto de los planteos de Roth el mismo año de edición del libro en español. Leyendo el libro de Roth, que después pasó por muchos artistas de Rosario, entre ellos por manos de Juan Grela, él plantea diferentes direcciones del arte de posguerra, del arte contemporáneo, eso que él habla post-expresionismo, y menciona entre esas direcciones el derrotero de los constructivistas. Fíjense que la nota decía un camarín geométrico y constructivista. Y entonces cuando habla de esos constructivistas dice quienes a su entender siguen pisando el suelo antiguo y se entregan al encanto de la construcción estereométrica. Cuando habla de estereometría, bueno, está haciendo referencia a estos cuerpos sólidos delimitados por líneas, por planos o por líneas curvas, lo que podemos ver justamente en el dibujo de Banzo. En efecto, el dibujo muestra a dos mujeres desnudas frente a un espejo. De nuevo, fíjense que como veíamos antes en el caso del desnudo reclinado, es un motivo iconográfico clásico, pero reelaborado en clave moderna. Ya estas mujeres frente al espejo no son una vanitas, como clásicamente se pintaba, sino que son dos mujeres en el interior de un camarín, dos actrices antes de salir a escena. Espacios que, como hemos visto, Banzo debía transitar habitualmente por sus vínculos con el mundo del teatro. Esta actualización de la imagen que vemos a nivel temático, toman un tema clásico y lo llevan a la actualidad. También lo vemos a nivel formal. El tratamiento es un tratamiento abstracto, de líneas limpias, una composición sólida, cuerpos de bordes afilados, como planteaba Roth en su libro. O sea, había una lectura cuidadosa de ese texto. Este Salón Ben-Hur, como yo les decía, fue una muestra colectiva organizada por José Guido. José Guido era hermano de Alfredo y Ángel Guido, o sea, no casualmente Banzo estaba ahí. Y varios de los artistas que expusieron ahí eran artistas que habían participado en otros salones de la ciudad, o habían expuesto en el Salón de Otoño o en el segundo Salón Nexus o en ambos. El único que no había participado era Julio Banzo. Era el único que no encontré en los otros listados. ¿Fue él quien decidió no participar o sus obras fueron rechazadas? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que Banzo continuaba dibujando, como lo había hecho desde su adolescencia. Ya les decía, empezó muy jovencito, en forma cotidiana, alternando ilustraciones, escenografías, caricaturas con obras autónomas. Pero desde mediados de los años 20 es un artista que empieza a pensarse y a proyectarse públicamente como artista de vanguardia, como productor comprometido con las ideas de su tiempo y ante todo como un trabajador de la cultura. Él habla de sí mismo como trabajador, muy lejos de esta idea romántica de genio creador. Esta práctica cotidiana del dibujo, favorecida en gran medida por los trabajos en el campo de las artes aplicadas, entiendo yo le habían ayudado a desarrollar una importante destreza manual que mantuvo a lo largo de toda su trayectoria y un profundo conocimiento del lenguaje visual, pese a no haber tenido una formación académica. A esto le podemos sumar esto que venimos hablando, el contacto frecuente con artistas, periodistas, escritores, con quienes conformó un ambiente de intenso debate intelectual. Todas estas figuras tenían algo en común.
las convocaba el interés por el cambio cultural, la puesta al día en materia estética y la voluntad de convertir a Rosario en un polo cultural activo, en diálogo pero independiente de las grandes capitales como la misma Buenos Aires. Así que bueno, esto es todo. Muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta, alguien quiere comentar algo, hacerle una pregunta a la reina. Aprovechenla. Bueno, acá en la sala hay gente que lo conoció personalmente a Banzo, así que probablemente tenga cosas para decir más allá de lo que dije yo. Hola, Delphi. Sí. Artística, ¿cuál fue la que más te resultó fructífera a la hora de investigación? ¿En cuál te viste más embebida? De estas dos instancias, de su faceta como ilustrador o como artista de vanguardia. Bueno, las dos me fascinaron, me fascinó pensarlas en relación sobre todo. Lo de ilustrador era algo desconocido para mí. El mundo de la ilustración era un mundo desconocido porque en efecto no es un campo que se haya indagado en profundidad dentro del arte de Rosario por estas divisiones que yo les decía tradicionales, es un campo aún en pañales, pero que me resultó interesantísimo pensar, poder ver cómo las mismas estéticas que resultan sorprendentes en una obra autónoma, él las estaba ensayando y las estaba mostrando públicamente a partir de estas reproducciones, cómo pudo encontrar canales alternativos para que esa imagen circulara y para validarla, porque esto también es algo importante para los artistas. Yo estoy haciendo algo nuevo, algo disruptivo y que tenga cierto grado de reconocimiento. Por supuesto sabemos que entre los grupos de vanguardia ese primer reconocimiento es el del grupo de pares, pero ¿cómo expandían ese campo de influencia? Me parece interesante pensar cómo Banzo logró a través de su imagen apelar a un público mucho más amplio que el público tradicional de las bellas artes. Eso me parece interesantísimo. Y ver cómo, insisto, cómo todos estos trabajos, en lugar de correrlo de su ámbito de producción primigenio, lo enriquecieron y pensar justamente una de las cualidades del primer arte moderno, esa relación permanente con la vida cotidiana, cómo eso vivifica la producción de los artistas. Eran artistas sumamente conscientes de lo que estaba pasando en el mundo en todos los sentidos, lejos de esa imagen del artista aislado en su lugar de producción. Eran artistas en permanente contacto con el mundo y esto creo que es lo que enriquecía sus producciones y lo que posibilitó que se mantuviera a lo largo de los años, porque es un artista que se reinventaba a lo largo del tiempo. No, por favor. Por ejemplo, yo pienso que esto que tenés detrás. Sí, las escenografías. La escenografía. Maravilloso. Que yo no las conocía. Sinceramente estoy muy contenta de verla. Pero aparte, como para mí el mundo del teatro es muy importante, entonces yo te puedo asegurar que todas esas producciones no tienen nada que envidiarle a las europeas. Totalmente, bueno, eso es lo que estoy mirando desde hoy. Totalmente. Eso que está atrás tuyo. Totalmente, bueno. Eso es lo que de algún modo señalaba Romina y María de la Paz en los textos de Pared, pensar la cercanía con artistas representantes del segundo futurismo italiano como Pamprolini, pero que no era el único, también en esos años pero también se dedicaba paralelamente a la realización de escenografías. Por eso digo la importancia de algo que está sucediendo en la historia del arte en los últimos años, de acrecentar en los corpus de imágenes, de ver realmente qué hacían esos artistas. Rara vez se dedicaban pura y exclusivamente
a la producción pictórica, tenían un campo de actividades muy amplio. Liliana. Sí, referido a lo que decía María en cuanto a la escenografía y a todo el teatro, lo que nos contaba él, que todos los veranos se le pasaban a Mar del Plata, con el tema del nuevo teatro, también hacían los afiches. Tal cual. Los afiches de escenografía. ¿Sí? Mira qué lindo. Qué bueno. Sí, sí. Claro, porque él ilustraba las tapas de César Tiempo, las publicaba. Excelente. Qué lindo escucharte. Sí, bueno, es así, es así. Yo no creo que se lo haya valorado en Buenos Aires, con toda esa etapa de él y con toda esa etapa como escenógrafo. No sé si llamarlo escenógrafo, pero de cualquier forma, con su vínculo con el teatro. O sea, muchos artistas, inclusive artistas de Buenos Aires, también realizaron muchos trabajos de escenografía que recién en los últimos años están comenzando a ser estudiados. Sí, pero ahora eso extrañamente. Sí, no, digo, a ser estudiados, a recuperar lo que se hizo desde comienzos del siglo XX. No hay estudios todavía de eso, pero me parece un campo interesantísimo que está abierto para la indagación. Sobre todo, Buenos Aires lo tiene que revalorar. Sí. No está revalorado en Buenos Aires. Y hay una tendencia en este momento a tratar de incorporar las historias regionales y locales. Justamente este año en el Museo Marc va a haber unas jornadas de CAIA, del Centro Argentino de Investigadores de Arte, que tiene como objetivo volver a pensar justamente esto de la cuestión de la localización al momento de pensar la historia del arte, de la importancia de definir los límites geográficos y cómo definirlo, cómo definir las relaciones, cómo pensar la periodización en las historias del arte. Así que sí, son cosas que ya hace unas décadas se están trabajando, pero bueno, son reformulaciones en la historia del arte que nos hablan justamente de lo que es una historia. La historia es una forma de pensar el pasado y por lo tanto es susceptible a permanentes revisiones. Que bueno, en ese camino estamos. Lo mío era un pedido. En realidad me parece que necesito el elenco o la historia de Lorenzo en relación al mundo de la política. Que Balso parece que, parece no, todo un ser político y trabaja mucho para la política. De hecho, conocemos que estuvo vinculado al Partido Demócrata Progresista. Totalmente. Que su producción estuvo vinculada a eso. Hace poco encontré un retrato del asesino de Joaquín Penina, del año 32. Está fechado 2 días después de que mandó a fusilar a Joaquín Penina en el Rosario Magazine. Claro. Y esto tiene que ver porque, bueno, Balso evidentemente fue un antirigoyenista furioso, como alió al del 30, como el PDP, y después siguió la línea de Lisandro Latorre. Totalmente. Si seguimos, yo tuve la suerte de ver el archivo de Michelevich y hay un montón en la revista Sábado. La revista Sábado, tal cual, sí. Lisandro Latorre, que es maravillosa, esa revista de Balso. Hay una gran producción relacionada a la política. Bueno, después la tribuna misma, ¿no? Tal cual. Los dibujos que hizo de los otros 2 dictadores, que es Leonardo y Aramburu, ¿no? Muy laboratorio que llegaban a Buenos Aires. Entonces sería muy interesante también cómo eso interactuaba con el política. Totalmente. Bueno, son como sectores que han sido en gran medida ocluidos dentro de la producción de Balso. Por esto que yo hablaba porque estos prejuicios de que el arte tuviera que ver con la política no siempre estuvo bien visto, igual que el arte tuviera que ver con el humor. Hoy si lo pensamos desde el arte contemporáneo parece una soncera, pero era un límite real para estos artistas. Entonces estas imágenes que él realizó y realizó en abundancia, sobre todo a lo largo de la década del 30, muchísimos dibujos políticos no fueron estudiados. Él luchó a favor de los republicanos españoles con las tapas de suero, creo que era España levanta. Tal cual. Bueno, esta relación con Fornells nos da una pista en ese sentido también. Sí. Yo quería saber, porque el otro día escuché que acá en
pareció un muy buen número de obras. Pero me preguntaba cuántas obras más hay, o sea, siempre como una curiosidad eso. Y nunca lo sabremos. Primero, como la mayoría de los artistas, las obras están dispersas, no hay catálogos razonados completos de su obra, están sumamente dispersas en colecciones particulares. Hay... Sí. Un acercamiento a la obra de Piccoli, de Anselmo Piccoli. Sí. Que te permite también entender la longitud de toda esa obra. Y con esto de Banzo, pienso en esto de los amigos escribanos. A mí me ha tocado entrar desde la arquitectura en algunas casas y el club de los escribanos tiene, por ejemplo, un grupo fuerte de amigos. Después el grupo de los abogados. Y todos los profesionales, porque pensemos que Banzo llegó a ser uno de los artistas más exitosos, más reconocidos en la década del 40 y del 50, entonces uno de los artistas que más vendía. Así que en la mayoría de las casas de profesionales hay obra, pero así obra, cantidad de obra, la mayor parte creo que todavía tiene el museo y la otra mitad la familia, que todavía... Me parece que hay artistas que a veces no venden la producción y el caso de Banzo es un vendedor que a su vez esto que vemos es porque él decidió quedarse. Eso te iba a decir. No. Es impresionante la autoconciencia que tuvo él de su propio desarrollo, porque como vos bien decís, vendió y vendió muchísimo, pero vos ves lo que quedó en la casa y no quedó cualquier cosa. Quedaron obras muy significativas que van generando hitos dentro de su desarrollo. Sí, pero yo creo que la obra que tienen los coleccionistas no es mucho menor que esa, es muy poderosa. Es un hijo de boceto, en realidad. Es como si fuera, pienso en el libro de Piccoli, los esquemas de las obras. Hay de todo. Hay obras que como las que están en aquel sector que fueron expuestas y que fueron premiadas, inclusive en salones. Hay obras que tuvieron un peso importante en su propia época. No era obra de su casa, de su taller. Ah, ya. Sí, te entiendo. Lo mismo acá hay una que ya era del museo. Te entiendo, sí. También, bueno, sabemos que la profundidad del estudio, de los estudios de los historiadores también queda mucho en el ámbito académico, ¿no? Claro. Entonces, la verdad que es genial haber recibido esta donación y poder iluminar también toda esta etapa que, bueno, que para el público, digamos, de Rosario, bueno, es desconocido, ¿no? Totalmente. Bueno, para nosotros, hasta que llega al museo también. También quiero destacar la donación. Yo la recuerdo a María Antonia Marcel, porque ella vivía en la Casa Banzo y venía mucho al museo. Y venía a conversar, se sentaba a tomar café. Y ella había asumido como misión guardar toda esa obra y que toda esa obra llegara en su conjunto al Museo Castellini. De hecho, bueno, la Casa Banzo ella la pensaba también como un lugar de exhibición, ¿no? de su obra. Y bueno, después que se hace la donación, bueno, hay digamos, bueno, como trámites sucesorios, legales, digamos, toda la obra que estaba en la Casa de Banzo se vuelve a dividir. Entonces, hay una parte que tiene la familia y bueno, y esto es lo que ha llegado al museo, que bueno, esto es apenas una parte, pero bueno, la idea de la exhibición era mostrar buena parte, digamos, de todos estos dibujos, de estos bocetos, que bueno, generalmente no es la obra más conocida, ¿no? Así es. Ahora. Claro, sí, tal cual, como dice María, lo que más se conoció de Banzo fue en el momento en que él ingresa con fuerza en las instituciones y en el mercado, lo que estaba antes.
pero todo esto era casi desconocido y quizás en la zona más radicalizada de su producción, por lo que implica en la época en que fue realizada, ¿no? Y la obra también de corte más tradicional, en la colección del Jockey Club, por ejemplo, es un florero que es de los 20, sí. Y que bueno, claro, poco tiene que ver, que es una obra acabada, un florero, digamos, que sin duda debe haber circulado en el mercado, sí. y que poco tiene que ver con la obra que nosotros tenemos en el Museo de los 20. Claro, sí, tal cual. Por eso yo les decía, es una época de tanteos también de Banzo. Uno puede ver imágenes de todo tipo, puede ver un paisaje con líneas postimpresionistas, puede ver un retrato más realista ligada a la pintura española de la época. Hay imágenes muy, muy diversas. Un retrato de la hermana que tiene una tónica más simbolista. Se ve un joven que está buscando su propia imagen. Que finalmente fue por este lado, ¿no? Pero que todavía está en un momento de tanteos. Bueno, gracias a todos por la escucha atenta, por la participación.